Como el Señor me había salvado en 1949 de una masacre, yo fui el único sobreviviente. Yo sabía que vivía de milagro y cuando oí el Evangelio el Señor me dijo, para esto te guardé. Entonces, la misión comienza en la iglesia local. El ejemplo clásico es el de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. Moisés tenía 40 años de pastorear las ovejas de su suegro y llevó las ovejas al monte de Dios y vio una zarza que ardía y no se consumía. Y de hecho calificó esa visión como una grande visión. Dijo, iré y veré por qué la zarza no se consume. Dice el siguiente versículo, cuando Jehová vio que iba a ver, lo llamó. Moisés, Moisés, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Ven y te enviaré a Egipto para que saques a mi pueblo, porque he visto su aflicción y he oído su clamor y he descendido para librarlos. Moisés enseguida se echó para atrás, dijo, no, Señor, ¿quién soy yo para ir a Egipto, para ir a Faraón? Envía al que ha de enviar. En otras palabras, no cuente conmigo. Dijo, hasta torpe de lengua soy. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le mostró el poder. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Échala a tierra y se tornó una serpiente y Moisés huía de su propia vara. El Señor le dijo, tómala por la cola y se volvió vara. Mete tu mano en tu seno y sácala y estaba leprosa. Vuelve y métela y la sacó y estaba limpia. Entonces el Señor le dijo, con estas dos señales irás a Faraón y le dirás, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. No para que haga fiesta, sino para que me haga fiesta. Entonces, ahí está el proceso, visión. El que no ve es como el que no sabe. El que no ve nada, ¿a qué llamarlo y a qué enviarlo? O sea, lo primero que Dios hace es darle una visión a la persona. Y cuando la persona responde a esa visión, Dios lo llama. Y todos los llamados nos hemos considerado incapaces ante la obra de Dios. No solamente Moisés se excusó, Jeremías también dijo, Señor, yo soy niño, no sé hablar. Pero el Señor le dijo, no digas que eres niño, porque a donde yo te envíe, tú irás. Entonces, cuando uno ve la incapacidad, la inutilidad de uno para la magnitud de su obra, entonces Dios le muestra el poder. Y cuando Dios le muestra el poder, entonces lo comisiona. Entonces tome en cuenta esas cosas. Número 1, visión. Número 2, llamamiento. Número 3, recursos. Y número 4, comisión. Lo primero que hay que, la visión viene en la iglesia local. Cuando el Señor me salvó hace 63 años, la única iglesia que había en la costa atlántica en Colombia era la iglesia de Barranquilla. El único pastor era el hermano Larce. La congregación era una congregación más o menos de entre 80 o 100 con niños. Pero entonces, como el Señor me había salvado en 1949 de una masacre, yo fui el único sobreviviente. Yo sabía que vivía de milagro y cuando oí el Evangelio el Señor me dijo, para esto te guardé.
Entonces yo comencé a orar, Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me has salvado? Entonces me hizo ver que la gente que venía a la congregación no había quien las visitara, no había quien se preocupara por ellos. Entonces yo, de mi cuenta, a mí nadie me dijo, sino que comencé a tomarle las direcciones a las personas para irlos a visitar. Y ellos me guiaban a otras personas y así comencé yo a predicar de recién convertido. Yo les decía la experiencia que había tenido y entonces venía a la iglesia con 3, con 4, hasta con 5 personas. Entonces ahí comenzó el ministerio, porque el que no ve, no haya que enviarlo, no haya que llamarlo. Entonces así comencé yo en Barranquilla. Ya después de bautizado, como en la tienda donde yo trabajaba se vendía licor, se vendían cigarros, se vendía de todo. Yo le dije a los dueños, yo no quiero vender esas cosas. Entonces ellos me mandaron a una granja avícola que tenían a cuidarla de noche y yo aproveché para pasarme la noche leyendo la Biblia. Cuando el sueño me vencía, pues me daba un paseo por la granja y volvía y me sentaba a leer la Biblia. Entonces, así fue por un tiempo y más o menos en el mes de septiembre o octubre de ese mismo año 55, yo decidí dedicar mi vida al Señor por fe. Es decir, el dinero que tenía lo compré en ropa y zapatos y yo voy a vivir por fe, me voy a dedicar a hablarle a la gente. Entonces yo salía para un barrio todos los días a visitar puerta por puerta y donde me daban la oportunidad les predicaba lo que yo sabía en ese entonces. Entonces el hermano Larce, viendo que yo hacía eso, me llamó para que me fuera a vivir al templo. Entonces me fui a vivir al templo y en el templo había un anciano, Luis Barros, que hacía el mantenimiento, el aseo y cuidaba de hacer lo que había que hacer, pero estaba enfermo. Entonces yo asumí esa responsabilidad sin que nadie me dijera. Pero seguí diariamente. La hermana Falleta, la esposa de hermano Larce, me daba el desayuno y yo salía más o menos a las 10 de la mañana para un barrio y me pasaba todo el día en el barrio hablándole a la gente. Cuando venía el culto, pues venía con 3 o 4 o 5 personas. Entonces, así comenzó. En 1958 hubo la primera invasión de terrenos en Barranquilla, en un sector que se llamaba Carrizal, eso estaba lejísimo. Y un par de ancianos se fueron y cogieron un terreno para vivir allá, que eran casas de lata, de cartón, de plástico. Entonces yo me dediqué a visitarlos semanalmente. Un día iba y la gente se reunía en el suelo, en el barranco, ahí en el piso. Y ahí comencé a predicar y ahí comenzó la segunda iglesia. O sea, yo comencé la segunda iglesia sin ningún título. ¿Usted no era ni líder de jóvenes ni nada por el estilo? No, sí, era líder de jóvenes, sí, era Bueno. el presidente de los jóvenes en la iglesia local. Y ahí comenzó la segunda iglesia y después comencé visitando el barrio Las Nieves, que sí era un barrio organizado, y ahí comenzó la tercera iglesia. O sea que en 4 años que estuve en Barranquilla, al lado del hermano Larce, tuve la oportunidad de comenzar esas 2 congregaciones. Y los sábados yo iba con el hermano Larce por los barrios recogiendo los niños para llevarlos al templo y hacerles culto. Y el domingo por la mañana lo mismo, iba con el hermano Larce a recoger los niños. O sea que lo que el hermano Eliseo nos quiere decir es, si usted desea servir a Dios, usted no debe esperar a que lo nombren en algún cargo en la congregación, sino que usted debe arrancar y disponerse. Debe tener visión
Y con respecto a eso ya el Señor lo llama. Exacto. Si usted responde a la visión, entonces el Señor te llama. Porque el Señor nunca ha llamado vagos. Toda la gente que el Señor llamó estaban trabajando. Moisés era pastor de ovejas. Los apóstoles eran pescadores. Mateo era cobrador de impuestos, etcétera. Es decir, un vago, ¿llamarlo a qué? Si lo único que sabe es ser vago. Dios busca gente que le guste trabajar. Yo aprendí a trabajar desde los 10 años. Entonces, ahora tengo 76 años de estar trabajando. Y mejor es gastarse que oxidarse. Ajá. Mejor es gastarse que oxidarse. Hubo algo que dijo el hermano Liceo que me llamó mucho la atención porque tiene que ver con el responder al llamado. Algunos de ustedes tal vez, su pastor, su líder de jóvenes le ha invitado a hacer algo para servir a Dios y usted ha expresado algún temor y ha dicho, no me pongan eso. El hermano Liceo habló ahora algo acerca de ese temor. Ese temor lo experimentó Moisés también. ¿Usted lo experimentó? Todo, sí, claro, el temor es que uno se considera insuficiente, incapaz. Pero por eso Dios le muestra los recursos, para que sepa que uno no va a hacer el trabajo con los recursos humanos, sino con los recursos divinos. Vean, ustedes que viven en este siglo XXI, que tienen tantas oportunidades de educación, yo en ese tiempo era menos que cualquiera de ustedes, porque era un joven sin educación. Yo apenas fui a la escuela los primeros 3 años, porque a los 10 años tuve que comenzar a trabajar. Entonces, el Señor me salvó hace 63 años y vean lo que el Señor ha hecho. Entonces, ¿a qué le tiene temor usted estando educado, teniendo tantos recursos en esta nación?